Hoy más que nunca, el mundo necesita una respuesta. Y esa respuesta eres tú. Dios nos ama de una manera tan grande que entregó todo por nosotros. Su amor no es solo para recibirlo, es un llamado a transformar vidas, a abrir los ojos de quienes caminan en oscuridad. A través de su revelación, su palabra y su propósito, somos llamados a ser luz, a llevar libertad a los oprimidos y a mostrar que en Cristo hay perdón, sanidad y esperanza. Tú tienes esa fe que puede mover montañas, ese amor que puede sanar corazones rotos. Eres la herencia de Dios. Tienes mucho más de lo que imaginas y ya tienes un lugar preparado en su reino eterno. Es hora de levantarte. Es hora de actuar. Es hora de ser la respuesta que este mundo necesita con urgencia. Porque juntos, con su amor y poder, podemos cambiar vidas. Sé la respuesta que este mundo necesita. Qué lindo poder compartir recién lo que hablábamos en este momento acerca de la comunidad de oro que tenemos en este lugar. Y mientras miraba a cada uno de ellos, también miraba hacia mi izquierda que tenía ahí a Lucas Canamuti, que tiene 11, ¿no, Lucas? ¿12? 11, dije bien, está bien. Tiene 11 años y digo, cómo en nuestra iglesia trabajamos para que cada persona, no importa la edad que tenga, pueda estar sirviendo y pueda sentirse parte de esta comunidad. Entonces quizás como Julio que estaba allí, creo que en recepción estaba hoy Julio, y un Lucas que está sirviendo en excelencia. No importa la edad que tengas, cómo puedes encontrar una comunidad a la que pertenecer, donde sentirte bienvenido. Y para eso trabajamos aquí en nuestra casa, en el Centro Cristiano Esperanza. Bienvenido a nuestra casa. Si es la primera vez que estás con nosotros acompañándonos, qué bueno que puedas estar acá. Si viniste porque alguien te invitó, seguramente esa persona te invitó porque te ama un montón y sabes que el mejor regalo para tu vida es lo que ella o él ha recibido, que es encontrarse con Dios para que tu vida sea cambiada y sea transformada como lo es nuestra vida en el proceso en el que nos encontramos. A toda nuestra comunidad online, gracias por acompañarnos de diferentes lugares. Yo sé que hay personas siempre desde Ecuador, Colombia, desde Argentina, desde Brasil, de diferentes países que siempre nos están acompañando, gente aquí desde España. Desde aquí les mandamos un gran abrazo. Qué bueno que puedan sumarse a este tiempo y a esta temporada. Y hoy, último domingo del mes de enero, que ha pasado demasiado rápido. ¿Cuánto se ha ido muy rápido el mes de enero? Eso porque han estado mucho de fiesta. Entre Navidades, Año Nuevo, Reyes, se nos fue el mes de enero súper rápido. Y hoy que estamos en el último domingo del mes de enero, queremos comenzar con una serie, la cual vamos a estar hablando a lo largo de los próximos domingos. Y cuando decimos que hablamos de una serie es porque queremos coger un tema, un tópico, algo que entendemos que es sumamente importante y relevante, que quizás solamente en un domingo no lo vamos a poder desmenuzar todo y sacarle el máximo provecho y jugo. Entonces queremos a lo largo de los domingos llevarnos algo que nos desafíe sobre este tema, ¿no? Y lo que queremos hablar a lo largo de estos domingos tiene que ver con esto de soy respuesta. ¿Okay? Y puede parecer un poco argentino o colombiano o boliviano o ecuatoriano o venezolano. Puede parecer un poco a veces, puede parecer un poco así altivo, ¿no? Yo soy la respuesta, ¿no? Si fueras argentino dirías yo soy la respuesta. Si fueras de donde tú seas, yo soy la respuesta, o ¿cómo sería en portugués? Eu sou a resposta. Resposta. Deus abençoe. Ok, esas cosas. Ok. Depende de dónde seas, ¿no? Y puede parecer un poco como que altivo. Mira el orgulloso o la orgullosa, ¿no? Pero quiero que podamos entender lo que vamos a hablar a lo largo de toda esta serie, hablando de yo soy la respuesta, porque tú y yo fuimos llamados a ser instrumentos de transformación. Y esto de yo soy la respuesta o soy respuesta es la palabra
que nos va a direccionar a lo largo de todo este año. Todo este año, esto de ser respuesta, ser un instrumento de transformación, de influencia en el lugar donde me encuentro, es lo que Dios nos va a desafiar a través de cada estudio de grupos de crecimiento que comenzamos la primera semana de febrero. El estudio número 1, el 2, el 3. Vamos a estar hablando de cómo Dios nos desafía a ser la respuesta que el mundo necesita. Ahora quiero hacerte esta pregunta. ¿Alguna vez te has sentido pequeño, te has sentido insignificante frente a los problemas que acontecen en el mundo y te has preguntado, ¿realmente yo puedo marcar una diferencia? Cuando hoy ves todo lo que está sucediendo y aconteciendo en el mundo, a nuestro alrededor, todo lo que es tan grande, y tú dices, ¿puedo yo marcar una diferencia en el mundo? ¿No te has sentido a veces como pequeño, como incapaz, como insignificante? ¿Te ha pasado eso? Ah, no, qué bueno. Mira, a mí sí, me ha pasado muchísimo. Estas semanas atrás yo estaba mirando alguna de las cosas que están sucediendo mientras estaba leyendo lo que sucede en el mundo, todo lo que está pasando ahora con el presidente Donald Trump y todo lo que eso mueve alrededor del mundo. Personas a las que sigo que están marcando una gran diferencia en el mundo y que se han posicionado de una manera tal para levantar su voz y marcar la diferencia a pesar de ser perseguidos, a pesar de ser boicoteados, a pesar de todas esas cosas, personas que quizás algunos de ellos tienen principios, valores cristianos, otros no, pero sí defienden ciertas causas en su vida y como que están marcando una diferencia. Pero cuando yo pensaba en qué estoy haciendo yo frente a todo lo que está sucediendo en el mundo, a veces uno como que se ve en cierta manera insignificante y como que cree que no puede marcar la diferencia. Es lo que quizás con todo lo que tú y yo batallamos. Entonces por eso determinamos seguir nuestra vida como siempre la hemos vivido, ¿ok? Voy a continuar de la misma manera, haciendo las mismas cosas. No me voy a meter en ningún jaleo, en ningún problema, no voy a hacer cosas que... Y decidimos continuar nuestra vida de esa manera. Pero no sé si te detuviste a pensar alguna vez que quizás Dios te diseñó para ser la solución a algo, aunque aparentemente no sea tan grande, tan revolucionario, pero quizás Dios te diseñó para ser la solución a algo. Quizás te diseñó para ser aquello que trae solución y transformación a toda una historia de vida familiar, de cómo ha vivido tu familia, pero de pronto tú te levantaste y cambiaste la historia de tu familia. Te convertiste en un hombre o en una mujer determinado o determinada a construir una vida familiar totalmente diferente, más allá de lo que hayas vivido en tu familia, de lo que hayas vivido con tus papás. Porque dicen, miro mi historia, mi papá se divorció, mi abuelo se divorció, mi bisabuelo se divorció, y vengo de una historia de generación tras generación, pero me he levantado de que conocí a Dios para escribir una historia diferente. Quizás tú dices, bueno, no estoy cambiando todo el mundo, pero estás cambiando un mundo. Estás cambiando tu familia. Por lo tanto, las futuras generaciones tuyas van a ser totalmente diferentes. Porque te determinaste a hacer la diferencia en el lugar donde estás. Y a veces eso como que lo vemos insignificante. Porque vemos tanto que ocurre en el mundo que pensamos que no tenemos la capacidad para marcar la diferencia. Y hoy quiero que juntos podamos explorar a lo largo de comenzar hoy en estos próximos domingos en esta serie, que podamos explorar cómo tú y yo podemos ser la respuesta. ¿Cómo tú y yo podemos ser la respuesta a un mundo que está desesperado, un mundo que está buscando alguien que traiga luz, alguien que traiga esperanza, alguien que marque la diferencia en sus vidas? El viernes estábamos con los hombres. ¿Cuántos hombres vinieron aquí el viernes? Los demás dijeron, si con ese ánimo no me convencen, entonces no voy, ¿ok? Te lo perdiste. Si no viniste, te perdiste un tiempo espectacular con un desafío que tenemos para este año, que va a ser grandioso. Pero yo le decía algo a los hombres en estos días, ¿no? Algo que me ha tocado mucho en esta temporada. Yo voy a un peluquero, aunque no parezca, voy al peluquero de vez en cuando. Como Carlos también, igual. Voy al peluquero y mi peluquero, él es de un país árabe, él es musulmán, practica el Islam, es un chico joven, que hemos hecho muy buena conexión, ¿no? Hemos logrado relacionar bastante bien, pero algo que a mí me desafió de él
Cada vez que yo voy a su peluquería, no voy a decir cada cuánto tiempo, porque cada vez que voy a su peluquería, porque tengo poco pelo me crece rápido lo poco que tengo, pero bueno. Cada vez que voy a su peluquería me pasa algo. Él está cortando el pelo, pero tiene su iPhone puesto y está escuchando sus oraciones y rezos del Islam. Y no importa quién se siente en su peluquería, seas venezolano, colombiano, español, marroquí, de donde tú vengas, él siempre tiene en su peluquería sus rezos musulmanes. Entonces me ha permitido como ir preguntándole, ¿qué dice esa oración? ¿No? Porque como que yo escucho siempre repetitivo. Entonces me dice, no, esto dice gracias por esto, el otro, no sé cuánto. Entonces me he interesado por preguntarle, pero por conectar. Pero algo que me encantó y me desafió, es decir, ¿por qué este tío no tiene ninguna vergüenza de que yo vaya a su establecimiento a cortarme el pelo y que yo, que tengo otra fe, me siente en ese lugar a escuchar lo que él cree y él no va a tener ningún problema en dejarlo? Y si yo me sintiera ofendido, a él le importaría muy poco. Pero nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, no nos atrevemos a veces, si tú tienes tu negocio, decir, bueno, voy a poner una música de adoración o lo que venga, un mensaje al pastor ahí, bueno, no este pastor, el otro que está predicando, porque ese me gusta más, lo pongo ahí. O sea, porque no va a ser cosa que venga alguien a mi negocio, en mi ambiente, etcétera, y escuche algo y se sienta ofendido. Y a mí me encantó porque él está todo el día escuchando sus rezos, sus oraciones, sus canciones, etcétera. Y yo digo, o sea, me desafían el decir cómo vive él su fe, su religión, y que nosotros a veces que entendemos cuál es nuestra verdadera fe, entendemos cuál es la verdad, quién es el camino, la verdad y la vida, a veces tenemos vergüenza de exponernos frente a ciertas circunstancias hablando de. Estaba el otro día en una de las casas donde me había ido a quedar y de pronto en esa casa había un Buda. ¿Sabe lo que es el Buda, no? Ese hombre flaquito, todo así mazocote, que está, ok, todos lo conocen, ¿no? Que está así sentado, ok. Había un Buda acá, otro Buda allá, otro Buda acá. Y yo digo, ¿por qué esta gente no tiene vergüenza de que yo venga a su casa y ponerme un Buda? Porque es lo que creen y vamos a pensar en no sé cuánto, etcétera. Y nosotros los cristianos tenemos el miedo de decir, bueno, voy a quitar la Biblia o el pasaje de no sé cuánto porque puedo hacer cosas que venga alguien y se ofenda. Me desafió tremendamente toda esta situación, porque cuando hablábamos acerca, o lo que queremos desarrollar en este tiempo, tiene que ver con que yo soy la respuesta que este mundo necesita. Tú y yo somos la respuesta que el mundo necesita. Y no tiene que ver con sentirte con un orgullo malo de yo soy la respuesta, yo te voy a dar la solución. Tiene que ver con que Dios es soberano y esta verdad va a seguir vigente totalmente. Y en esa verdad hay algo que sucede, que Dios obra de forma que a veces tú y yo no conseguimos entender. Y quiero leerte un pasaje, vamos a meternos en una historia que es fascinante, que es la del profeta Isaías. ¿Okay? Vamos a leer un poco acerca de Isaías porque nos va a llevar a entender mejor, a introducirnos hoy en esto que vamos a comenzar, de cómo tú y yo somos la respuesta que este mundo necesita y por qué somos esa respuesta. Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: el año que murió el rey Usías, y ahora vamos a hablar del rey Usías, está diciendo Isaías, ¿ok? Isaías está diciendo esto: el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y quiero que puedas entender, aquí hay mucho simbolismo, que hoy no vamos a meternos en eso que significa los serafines y todo eso. Hay muchas cosas muy simbólicas, ¿ok? Dice, se decían unos a otros, hablando de los serafines: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Y después nos dicen que los que ponemos máquinas de humo aquí somos pecadores. Mira, ya Isaías estaba viendo que Dios mismo había puesto humo en el templo. Si quiere buscar algo en la Biblia para decirle a alguien, pero bueno. Entonces dije, versículo 5, todo se ha acabado para mí.
Estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Pues oí que el Señor preguntaba, y hasta acá este momento es fascinante. Vamos a ponernos en escena, ¿no? En la película. El rey Uzías era un rey que comenzó a gobernar como a los 14 años aproximadamente, muy jovencito. Yo no sé qué estabas haciendo a los 14 años tú, yo sé lo que estaba haciendo a los 14 años. ¿Sabe qué estaba haciendo? El tonto, ¿ok? Eso estaba haciendo a los 14 años. El rey Uzías comienza a gobernar más o menos en esa edad. Y el rey Uzías fue un hombre que, dice la palabra, después puede leer su historia, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, que hizo lo recto, lo bueno. Pero hubo un momento en que el rey Uzías se enalteció. El orgullo lo llevó a creerse lo que no tenía que creerse y a ocupar un lugar que no tenía que ocupar, que era el lugar de los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que podían ofrecer sacrificio y presentarse delante de Dios, hasta que un día el rey Uzías dijo: hey, yo soy el rey, puedo hacer lo que quiero. Y el rey Uzías decidió tomar un lugar que no le correspondía. Y es en ese momento que Dios lo desecha al rey Uzías y pone una lepra instantánea sobre el rey Uzías. En medio de ese caos, en medio de todo lo que estaba aconteciendo en el pueblo de Israel, en Judá, lo que estaba sucediendo en aquel lugar, que los pueblos estaban invadiendo al pueblo de Israel, estaba habiendo pecado en todo ese momento, aparece en escena Isaías, de quien estamos leyendo. E Isaías dice: ok, voy a ir al templo a presentarme delante de Dios. Pero Isaías, al igual que el rey Uzías y todos los sacerdotes, sabía que nadie podía ver cara a cara a Dios, que nadie podía estar dentro de la presencia de Dios y no ser marcado o morir, que era lo que tocaba. Y dice que cuando Isaías entra al templo, todo lo que acabamos de leer y toda la imagen que hay allí, el simbolismo que hay, dice que la presencia de Dios inundó todo ese lugar, tanto que Isaías sabía: si la presencia de Dios está aquí, yo soy un pecador, por lo tanto voy a morir. Y es donde acontece todo esto, que el Espíritu de Dios a través de estos ángeles dice que purifica su vida, que trae perdón a sus pecados. Y hay una situación tremendamente extraordinaria en este pasaje. Y en ese momento, en ese contexto, dice Isaías, después que pasó eso, de que la casa del Señor se llenó de humo, de que la presencia de Dios lo invadió todo, sabiendo que podía morir porque yo soy impuro de labios, porque soy pecador, Dios tiene misericordia y gracia con mi vida. Después de eso, Él decide redimirme y perdonarme. Entonces Dios hace una pregunta. Dice: ¿cómo Dios hace una pregunta si Dios tiene todas las respuestas? ¿Te has preguntado eso? Dios hace una pregunta porque Dios tiene un problema. Isaías se encuentra en todo ese caos y empieza a escuchar una pregunta que hace Dios frente a un problema que Dios tiene. Sí, Dios tenía un problema y ahora lo vamos a ver. Frente a un problema que Dios tiene, y esto es lo que sucede. Versículo 8 dice: después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? O sea, Dios está preguntando: tengo un grave problema. Todo este pueblo está consumido por el pecado, está viviendo un momento alejado de mí, el rey se ha apartado, etc. Isaías, tú viniste a este lugar y tú sabes que eres impuro, pero yo he decidido perdonar tus pecados. Pero ahora quiero hacerte una pregunta: ¿a quién voy a enviar? No tengo mensajeros para que vayan y hablen a este pueblo. ¿Quién irá? Y entonces Isaías responde: aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo, Isaías sigue hablando, ¿no? De Dios, dice, y él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo. Y fíjate el mensaje que Dios está buscando un mensajero para llevar este mensaje, espectacular. Escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurezcan el corazón. Endurece el corazón de este pueblo, tápales los oídos y ciérrale los ojos. De esa forma no verán como sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad.
Entonces, Isaías continúa, versículo 11, dice, entonces yo dije, Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó, hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y baldía, hasta que el Señor haya mandado a todos lejos y toda la tierra de Israel quede desierta. Si aún sobrevive una décima parte, un remanente volverá a ser invadida y quemada. Pero así como el terebino o el roble dejan un tocón cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. En este pasaje de Isaías se nos relata el llamado del profeta Isaías. ¿Para qué? El llamado del profeta Isaías para servir a Dios. Y como te dije recién, no eran buenos los tiempos. No eran buenos los tiempos. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, las cosas estaban yendo mal. Habían amenazas de invasión. Estaban siendo reales lo que estaba aconteciendo. Porque el rey de turno se había alejado del corazón de Dios. Ahora, todos estos acontecimientos del rey Usías suceden en un periodo de tiempo, aproximadamente unos 739 años antes de Cristo. Antes que Cristo llegara, estaba gobernando el rey Usías. Y es en este contexto donde está sucediendo este llamado que se produce con el profeta Isaías. Ahora, Usías era un rey que había hecho lo correcto delante de Dios hasta que su corazón se enalteció. Y esto es algo en lo que todos nosotros debemos cuidar nuestra vida. En el momento en que nos enaltecemos, en el que nos ponemos con el orgullo a otro nivel, porque creemos que lo que estamos logrando es por nuestras propias fuerzas y por nuestras propias capacidades, y dejamos de ver a Dios obrando en nuestra vida y dándole la gloria a aquel que realmente se merece la gloria. Era lo que le pasó al rey Usías. Ahora, las consecuencias de alejarse de los mandatos de Dios por el rey Usías y por todo el pueblo estaban siendo más que evidentes. Y ¿saben lo que estaba pasando? Era un momento de crisis en la nación del pueblo de Israel. Y yo te pregunto, ¿qué haces tú cuando hay momentos de crisis en tu vida? ¿Hacia dónde corres cuando hay momentos de crisis en tu vida? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando estás atravesando una situación como la que hablábamos recién? Quizás de Dani, quizás de Víctor, una situación de cáncer difícil. ¿Qué sucede en tu vida cuando estás atravesando una situación matrimonial complicada, difícil? ¿Qué sucede en tu vida cuando estás atravesando una situación familiar, en la relación con tus hijos o con tus padres? ¿Qué sucede en tu vida cuando estás atravesando una relación económicamente complicada, difícil, que te ha desgastado? ¿Qué sucede en tu vida? ¿Hacia dónde corres en los momentos de crisis? ¿Qué sucede? Una de las cosas que me encantó ver de este tiempo de la Dana y todo lo que sucedió fue cómo personas que quizás nunca habían escuchado de Dios o nunca se dieron la oportunidad de escuchar de Dios, abrieron su corazón a escuchar de Dios y su correr era, bueno, Dios, si tú existes, haz algo. Porque en los momentos de crisis en nuestra vida, la tendencia es decir, bueno, si me estoy muriendo voy a buscar a Dios. A ver si, como estoy en los últimos momentos de mi vida, como estoy en las últimas, bueno, a ver si Dios existe. Nuestra tendencia es buscar a Dios y es lo que empieza a hacer Isaías, porque en momentos de crisis solemos buscar a Dios para poder encontrar respuesta o pedir ayuda. Por eso muchas personas que están en los últimos momentos de su vida, allí postrados en una cama, se dan la oportunidad de decir, ¿y si Dios existe? Quizás había razón para creer lo que estos decían, entonces me voy a dar la oportunidad, porque uno tiende a correr hacia Dios. Fue lo que Isaías estaba haciendo y este probablemente fue su caso. Por eso cuando entró al templo, allí con la situación que estaba sucediendo, Isaías entró a plantearle a Dios un problema. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa en este tiempo de crisis? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pero Dios no le dio ni tiempo ni chance a plantear el problema. Apenas entró Isaías, dice que la presencia de Dios llenó el lugar. Llenó la casa de su presencia. Y tú sabes que donde está la presencia de Dios no puede haber pecado. Entonces Isaías tuvo claro algo: si la presencia de Dios está aquí, yo puedo morir, porque yo sé que soy pecador. Pero Dios trajo perdón a la vida de Isaías. No obstante, antes de escuchar al Señor,
La presencia de Dios en ese lugar le obliga a Isaías a reconocer que soy un pecador. Mira, cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, podemos ver nuestra condición real, que tú y yo somos pecadores. ¿Y sabes por qué a veces nos cuesta ver el pecado en nuestra vida? Porque quizás muy pocas veces estamos expuestos a la presencia de Dios. Porque cuando tú y yo estamos expuestos a la presencia de Dios, no podemos no reconocer de que somos pecadores. Y fue lo que le pasó a Isaías. Entró a pedir algo y en ese momento la presencia de Dios lo inunda e Isaías lo primero que hace es decir, soy pecador. Ahora, antes la manifestación de la presencia de Dios, estar frente a la presencia de Dios podía ser aterrador. Cualquier juicio podía ser sobre la vida de esa persona y quizás esa persona no seguir vivo. Quizás tú y yo no lo entendemos hoy dentro de nuestra forma de ver la vida, el mundo, diferente a cómo Dios se movía y se manifestaba con el pueblo de Israel. Pero un judío entendía que no podía estar delante de la presencia de Dios y salir vivo de ese lugar. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios no tolera nada impuro en su presencia. Mira, lo que me encanta es que ante esto Dios interviene y purifica la vida de Isaías. Porque Isaías dice, soy un hombre de labios impuros. Entonces está toda esta simbología donde viene ese ángel, pone un carbón encendido y purifica su vida, sus labios. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor hace algo espectacular. Él extiende gracia, extiende perdón a aquellos que lo buscan. Él extiende perdón a tu vida, a mi vida, cuando tú y yo lo buscamos, aunque nosotros seamos pecadores. Pero entendemos que no podemos estar delante de la presencia de Dios y buscamos el perdón. Y su gracia es extendida a nuestra vida. Fue lo que pasó con Isaías. Dios extendió gracia sobre la vida de Isaías. Y cada uno de nosotros, tú y yo, debemos reconocer en nuestra vida nuestros pecados. Y más allá de las situaciones difíciles que podamos estar atravesando en alguna de las áreas de nuestra vida, tenemos un mayor problema que esa situación difícil, que es nuestra condición pecaminosa. Cómo vivimos nuestra vida, nuestro día a día. Siempre el pecado nos separa y nos aleja de Dios. Y para aquellos que quizás que están escuchando esta palabra pecado, etcétera, y dice, bueno, ¿qué es eso del pecado? Y a veces somos tan cristianos, evangélicos, católicos, a veces dicen, no, porque el pecado es cerrar al blanco. Mira, en una de las series que veíamos en este lugar que llamaba acerca de cuáles son mis fundamentos, hablábamos acerca de este enredo del pecado. Y yo no sé si tú te recuerdas, pero déjame refrescarlo. Pecado, para que lo podamos entender, todos aquellos que nos cuesta un poco más entender lo complejo, como a mí, el pecado es todo aquello que te lastima. Todo aquello que lastima a otros y que te aleja de Dios. Eso es pecado. No hay una lista de esto sí, esto no, aquello sí. O sea, porque a veces decimos, ¿qué es pecado? Entonces, como que decimos, ok, esto es pecado, entonces voy a caminar por acá. ¿Verdad? Y juego a ver, no, porque para acá es pecado y para acá es santidad, para allá es pecado. Entonces, no, mira, pecado no es una lista de cosas que tú haces. Pecado es todo aquello que te lastima, que te daña, que daña a otros y que te aleja de Dios. Entonces, hay algo más grande que nuestra situación complicada, es el pecado que vivimos en nuestra vida. Y siempre el pecado nos va a separar de Dios. Pero ¿sabes qué? Que solamente por medio de Jesús, que tú y yo podemos tener perdón de pecados en nuestra vida. Dice la Biblia en 1 Juan 1:9 lo siguiente, dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero que mira, vamos a leerlo juntos. Dice, pero si confesamos, espérate ahí. Vamos a leerlo de nuevo. ¿Qué dice? Pero no dice, bueno, si lo estoy pensando que esto puede ser pecado. Lo tengo claro que esto es pecado. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, y acá quiero hacer un inciso. Acá no dice, si vas con el curita de la esquina, te metes en el cuartito ese que tienen ahí para, ¿cómo se llama eso? Confesionario, ¿no? Y te metes ahí y lo confiesas. Si vas con el pastor de tu iglesia y confiesas, es decir, si confesamos. Y el confesar tiene
algo sumamente importante en nuestra vida, que también se da en una comunidad de personas en la cual tú te sientes con la libertad de saber que esas personas cuidan tu vida, que no te van a juzgar sobre tu vida. Entonces, quizás la confesión no es con tu pastor, no es con el cura de la Iglesia Católica a la que quizás has ido o vas o lo que venga. Es con aquellas personas que quizás te van a acompañar, te van a estirar, te van a desafiar. Pero el confesar tiene un poder grande. Es decir, ¿sabes qué? Estoy luchando y batallando con esto. ¿Sabes qué? He hecho esto que no es correcto. Lo confieso. ¿Sabes qué, Señor? Lo hablo. Esto es lo que realmente he hecho, con lo que batallo, lo que tengo en mi vida, con lo que tengo que trabajar. Esto es. Y aquel que confiesa, dice la palabra, dice, me quitaste el pasaje, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y tú puedes decir, bueno, por acá dice, si le confesamos a Dios. Y esto es interesante porque muchas veces nosotros vivimos escudados como que, bueno, sí, ya le dije a Dios que estoy pecando, estoy robando, entonces, Señor, tú sabes que estoy robando. Pero sabes que cuando Dios te pone en una comunidad, el que tú puedas confesar aquello con lo que batallas a otra persona, te permite que alguien te pida cuentas de cómo estás en esa área. Y eso es más chocante, ¿verdad? Porque te dice, bueno, Dios Dios todo lo sabe, Dios me perdona, y a veces nos escudamos detrás de eso. Pero cuando tú lo confiesas con otro hermano que camina contigo, que está a la par tuyo, y le está diciendo, ¿sabes qué? Necesito confesarte, tengo un problema con la mentira, y todo el tiempo miento, y vivo en una mentira constante. Entonces, pero quiero confesártelo, esa persona es la que va a caminar contigo, y te va a preguntar, ¿cómo estás hoy? ¿Qué hiciste referente a esto? ¿Qué hablaste referente a aquello otro? ¿Cómo estás batallando? Y eso te confronta, porque lo has confesado. La confesión, y cuando la palabra nos enseña en el Nuevo Testamento, dice, orad uno por otro, confesaos unos a otros, es porque hay algo poderoso en la relación con otras personas. Por eso Dios te pone en una comunidad. Porque la relación con Dios no se da simplemente, decía Marcos, el pastor Marcos Cruz el otro día, no se da solamente de manera vertical, también se da de manera horizontal. Y los que más te pulen a ti no es Dios, el que más te pule es el que está a tu lado. El que más te confronta quizás no es Dios, es el que está a tu lado. De eso se da la relación en nuestra vida. Ahora, el problema del mundo no es diferente. Si nunca hemos sentido el peso del pecado, es muy probable que nunca quizás hayamos estado expuestos a su presencia. Si tú nunca sentiste, y déjame ser sincero con esto, si tú te sientes cómodo pecando, tú tienes un problema. Si tú te sientes cómodo pecando, si yo me siento cómodo pecando, yo tengo un gran problema. Es que realmente nunca he estado expuesto a la presencia de Dios. Si me siento cómodo haciendo mal lo que estoy haciendo, ponle el nombre que tú quieras en el área en la que tú te identifiques. Y acá cada uno tenemos diferentes áreas en nuestra vida en las que nos podemos identificar. Si tú te sientes cómodo ahí pecando, donde estás viviendo la vida como la estás viviendo y no sientes el peso del pecado en tu vida, tú tienes un problema, yo tengo un problema. Es que realmente no he conocido a Dios y no he estado expuesto a su presencia, porque donde está la presencia de Dios hay temor de Dios. No puedo seguir haciendo lo mismo sabiendo que estoy lastimando la vida de otras personas, estoy dañando mi vida y me estoy alejando de Dios. Amén. Ahora, ¿cuál era el problema de Dios? Después de recibir la purificación, Isaías está listo para escuchar lo que Dios tiene que decir. Primero Isaías es purificado, es santificado, y el Señor tiene una pregunta que manifiesta cuál es su problema. Dios tenía un problema, tenía una pregunta que necesitaba resolver, tenía una situación en su vida, y la pregunta es, ¿a quién voy a enviar? O sea, dice, ¿cómo Dios tiene un problema? ¿Cómo Dios no sabe a quién enviar? ¿Acaso Él no es todopoderoso? ¿Acaso Él no es soberano? ¿Acaso Él no es que no necesita de mí para lo que tiene que llevar adelante? Dios tenía una pregunta, ¿a quién voy a enviar para que anuncie a este pueblo lo que quiero poder anunciarle? Y es que su pueblo debe recibir un mensaje, pero para que el pueblo reciba el mensaje necesita alguien que lo pueda comunicar. Y esa es la soberanía de Dios. Dios usa personas
para cumplir sus propósitos. Dios te usa a ti y me usa a mí para cumplir sus propósitos. Por eso cuando estamos entrando en esta etapa, en este tiempo acerca de yo soy la respuesta, tiene que ver con esto, con la soberanía de Dios, que Dios usa personas para cumplir su propósito. Este mundo está mal, ¿cuánto lo creen? Bueno, no sé en qué mundo vives tú, pero el que vivo yo, esto está caótico. Este mundo está mal, este mundo, mira, a nivel de valores, es totalmente diferente. Pero sobre todo para los que ya somos más viejos y nos hemos criado en otra época. Este mundo está mal en sus creencias, en sus valores. Este mundo está mal en lo político. Este mundo está mal en todas las áreas. Y tú y yo podemos decir, Dios, ¿por qué no haces algo? Y Dios está diciendo, en un mundo tan caótico, yo necesito mensajeros, gente que lleven un mensaje de restauración, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de gracia, un mensaje de perdón, porque Dios usa a personas como tú y como yo para su propósito. La persona usada por Dios debe tener el corazón correcto, pues es mucho más que llevar la palabra. A veces creemos que llevar el mensaje de Dios es simplemente predicar. Y no le voy a predicar a uno, voy a repartir un tratado a otro. No. Llevar el mensaje de Dios significa tener oposición. ¿Alguna vez quisiste iniciar un proyecto, tuviste un sueño en tu vida y tuviste opositores en tu vida? Yo creo que el 99,9% de los que estamos acá lo hemos vivido. Tenías un sueño, unas ganas de hacer algo y fuiste y se lo contaste a tus papás, a tu mejor amigo, a tu esposo, a tu esposa, a tu novia, a tu pastor. Y cuando ibas con todas las ganas, como decimos en Argentina, ¿qué hicieron? Sacaron la aguja y te pincharon el globo. Te mataron el sueño. Me vas a acordar a José. José tuvo un gran sueño y dijo, no, pues Dios va a hacer grandes cosas conmigo, etcétera. Y fue y cometió el error de contárselo de manera anticipada. Acá hay una gran enseñanza, no es el mensaje de hoy, pero hay una gran enseñanza. Hay momentos para hablar de tus sueños. No siempre es, vieron que hay personas que se emocionan y enseguida cuentan el sueño, ¿no? Deja que el sueño madure, que Dios madure el sueño en el corazón de otro, que prepare los recursos, etcétera. José fue y lo contó. ¿Y qué hicieron sus hermanos? No solamente le pincharon el globo, le quitaron la túnica, iba a decir la capa, estaba pensando en Superman. Le quitaron la capa, no, la túnica, lo vendieron como esclavo. Mira, no solamente se trata de hablar, puede ser mucho más que llevar palabra porque vas a enfrentar oposición. Y la oposición es solamente para aquellos que son valientes. Por eso te decía que me desafiaba cuando yo iba a la peluquería de Nadim, que es mi peluquero. Y sentarme allí en la peluquería y ver de que él está claro en lo que cree, lo que profesa, y encima te voy a hacer que tú escuches, aunque no entienda un pepino, lo que yo escucho. Porque llevar el mensaje de Dios, ser la respuesta de Dios para lo que este mundo necesita, requiere de hombres y mujeres valientes. No es para aquellos que decimos, no, el amor de Dios y les voy a... No, requiere oposición. La pregunta es, ¿yo estoy dispuesto a sufrir y a pasar por esa oposición? Hacen falta personas con un corazón dispuesto a pedir perdón, pero también hace falta personas con convicciones firmes, a quienes no le importa la adversidad, que estén dispuestos a pagar el precio de ser mensajero. Jesús lo dijo en Mateo 11:12, que el reino de los cielos sufría violencia. ¿Y quiénes lo arrebataban? Los violentos. A veces hay cosas que se pasan en nuestra vida porque somos demasiado pasivos. Tenemos miedo es que no quiero que me tachen como cristiano. O que piensen que soy... Porque ser la respuesta que este mundo necesita, hoy sobre todo, mira, tú vas a ir a un restaurante o a un lugar donde somos friendly con una cierta comunidad, y me entiendes, ¿verdad? Donde somos friendly con cierta comunidad, y te lo van a hacer saber sin ningún problema.
Y la forma de hablar y la forma de escuchar. El otro día estábamos con mi esposa, no me acuerdo dónde era que estábamos, que entramos fuimos a comprar algo y le ofrecen a mi esposa para llevarse lo que habíamos comprado, una bolsa de la comunidad LGTBIQ, ¿no? Porque somos amigables con esa comunidad. Mira, y esto es porque somos amigos de la comunidad. Y mi esposa dijo, a mí esas cosas no me las pongas ni me las metas. Y la mujer como que se quedó ahí toda chocada, ¿no? Dice, a mí eso no me interesa. Y no me acuerdo que otra cosa fue más la que le dijo a mi esposa. Yo mientras tanto iba caminando para la puerta. Pues yo soy valiente, estaba cuidando que no entrara nadie más para que nadie le pegue. Pero me encantó la reacción de la mujer. ¿Sabe lo que hizo la mujer? Agarró todas esas bolsitas, las guardó y las escondió abajo. Porque ser un discípulo de Cristo y ser la respuesta que este mundo necesita es solamente para valientes. No es para aquellos que tienen miedo. Es que no, es que yo soy de esos de discípulos de Cristo de la secreta, ¿no? Cuando llegue el momento se enterarán que soy hijo de Dios. Y se va a dar la oportunidad. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que a veces la oportunidad nunca se dio. Esa persona desapareció de tu vida y se fue a una eternidad sin Cristo. Jesús dijo que el reino de los cielos es para valientes y solamente los valientes lo pueden conquistar. Ahora, cuando Jesús llamó a los discípulos, así en Lucas 3, les advirtió algo interesante y espectacular, porque está diciendo, vosotros sois la respuesta que este mundo necesita. Yo los estoy llamando, los estoy convocando para que caminen conmigo. ¿Y saben qué? Como dijo el presidente Milei en Argentina, los voy a enviar como leones. ¿Dijo eso Jesús? No. No dijo, vengan acá que van a ser los leones que los voy a enviar. No dijo, muchachos, los estoy convocando para una tarea, hacer la luz, la respuesta que este mundo necesita. Pero quiero que sepan algo, los voy a enviar como corderos en medio de lobos. Porque ser la respuesta que este mundo necesita requiere valentía. Requiere saber cuál es tu posición, tenerla clara. Y más en el mundo donde hoy vivimos, que cada vez está más polarizado, me hace ver mucho más a lo que dice la Biblia. Mira, o frío o caliente, pero los tibios, ¿verdad? O estás de este lado o estás de este otro, pero si estás en el medio, a veces los cristianos somos tan polite, tan bonitos, tan no sé cuánto, que estamos ahí, no, es que no quiero perder esto, porque entonces si los pierdo, ¿cuándo le voy a hablar de Cristo? Y no le hablaste nunca, ni estando acá, ni estando allá, ni estando acá. O fríos o caliente. Mira, es mejor que seas un cristiano frío, y que ya no serías cristiano, serías un simpatizante a que estés acá diciendo, bueno, yo voy ahí, les voy tirando pequeñas semillitas. Algún día van a encontrar la onda. No, lo que se van a encontrar es con el enemigo. Mira, cuando tú como papá, como mamá, no te posicionas claramente en cuáles son tus principios, tus valores, y no les enseñas a tus hijos en lo que tú crees, cómo vives tu vida, se lo demuestra y se lo refleja, ¿sabes qué? Tú estás viviendo en el medio, porque bueno, es que no quiero influenciar mucho en la vida de mi hijo. Mientras tanto en la escuela tienen un tío, una tía o un medio no sé qué ahí enredando a tu hijo o a tu hija, diciéndole ciertas cosas que tu hijo empieza a abrazar y a captar, porque hubo alguien que no fue ni frío ni tibio. El tío o la tía o quien sea tenía claro lo que creía y se lo hizo saber a tu hijo o a tu hija, que después empieza con todas esas situaciones en su cabeza donde papá o mamá no tuvieron la valentía suficiente, porque no va a hacer cosas que en la escuela me llamen la atención. Mientras en la escuela a tu hijo o a tu hija están poniendo ideologías por todos lados. No sé si me logro explicar.
Cuando Dios está diciendo, necesito a alguien que sea la respuesta, está buscando esto. Cuando Jesús dijo acerca de sus discípulos, dijo, los voy a enviar como corderos en medio de lobos, no como leones a conquistar, no como corderos. O sea, los van a destrozar, los van a desgarrar, van a hacer con ustedes un montón de cosas, pero de eso se trata, de marcar una diferencia en el lugar donde está. Quizás no puedes cambiar el mundo, pero puedes cambiar un mundo. La vida de una persona. Lo dijo claramente Jesús hablando a sus seguidores. Porque de pronto vieron y esto es una serie que vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces nosotros nos volvemos fan de Jesús. Y como pasaba en esa época, dice que multitudes seguían a Jesús. Y lo seguían por los milagros, por los panes y los peces. O sea, a Jesús le importaba muy poco lo que hacía Jesús. Lo que le importaba era, esta noche tenemos pan y peces para comer. Y lo seguían. Entonces Jesús en un momento se da cuenta que tanta gente lo sigue y dice, ¿cómo hago para sacarme un poco de estos pesados de encima? Esta es una muy buena estrategia, fíjate. ¿Cómo hago para sacarme un poco estos pesados de encima que tanto me siguen y que quieren estar acá porque les gusta el ambiente, la fiesta y todo lo que hay? Entonces Jesús se da vuelta y le dice a todos los que estaban allí con él, si ustedes tienen que ser mis seguidores, mis discípulos verdaderos, ustedes necesitan, ¿qué? Negarse a sí mismo, tomar su cruz. Y en ese contexto, quizás tú y yo no lo entendemos porque no hemos vivido ese contexto, pero en ese contexto esa gente entendía lo que era tomar su cruz. Porque habían visto gente tomando su cruz, caminando por las calles, yendo a un lugar donde iban a ser sacrificados. Entendían que era una negación a sus propias vidas. Me encanta porque esas paradojas que utiliza Dios a lo largo de las Escrituras, y las paradojas son esas cosas que tú dices, esto no puede tener sentido, pero al fin y al cabo sí tiene un sentido profundo. Dios utiliza una de esas paradojas y dice que la entrada al reino de los cielos, como es un camino ancho donde todos caben, no importa quién venga, ¿eso es lo que dice? No, ¿qué dice? Es un camino angosto. Pero ¿cómo para ir al reino de los cielos? Tendría que ser enorme. No, dice, es un camino angosto. Que tendrían aflicciones, pero que confiemos en Él porque Él ha vencido el mundo. Ahora, ¿seremos nosotros de ese tipo de hombre y mujer que Dios está preguntando a quién enviaré? Y nosotros digamos, envíame a mí. Porque este mundo necesita una respuesta. Y cuando piensa en este mundo, no pienses en todo el mundo a nivel global. Piensa en el mundo en el que tú te mueves, en el círculo donde tú te encuentras. Quizás es un círculo familiar, quizás es un círculo profesional, quizás es un círculo de amigos. En el mundo donde tú te mueves, tú eres la respuesta que este mundo necesita. Pero para que tú y yo seamos la respuesta que este mundo necesita, necesitamos ser valientes. No ser ni tibios ni fríos. Necesitamos estar bien claro en qué es lo que creemos. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dijo, mira, en este mundo vas a tener aflicciones, vas a ser perseguido, te voy a mandar como cordero en medio de los lobos. Tienes que dejar tu cruz. No hay forma de que tú y yo impactemos este mundo, que marquemos la diferencia en el mundo de las personas que nos rodean, estando siempre dentro de nuestro círculo de comodidad. Esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que me manejo, esto es lo que sé hablar, nunca me voy a estirar. Nunca vamos a impactar el mundo. Nunca tú y yo podemos ser la respuesta desde nuestro círculo de comodidad. Cada persona que tú y yo vemos a lo largo de la historia, desde Martin Luther King hasta la reina Esther o por quien tú quieras pasar, cada una de esas personas tuvo que salir de su círculo de comodidad, estirarse, tocar la vida de otros, ver oposición, pasar en las cárceles, estar dispuesta a morir. A mí me encanta, le decía el viernes a los hombres en la noche Ariel, le digo, me encanta la reina Esther, porque la reina Esther tuvo más valentía que la que muchos de los hombres que estamos acá a veces tenemos. La reina Esther estaba allí en el palacio, era una de las mujeres que estaba dispuesta para el rey y de pronto se entera que su pueblo iba a ser destruido, sacado de la faz de la tierra. Y mientras los hombres que estaban allí no sabían qué hacer, Esther se paró y dijo, ¿saben qué, muchachos? No saben qué hacer, por lo menos ayunen y oren, acompáñenme a orar y ayunar. Y yo me voy a presentar delante del rey. Y me encanta esta frase de la reina Esther, que también no era reina. Si tengo que morir, que muera. Porque quizás para este tiempo nací.
Dios está llamándote a ti y a mí como sus hijos a hacer la respuesta que este mundo necesita. Ahora, vamos a ser nosotros hombres y mujeres que Dios preparó de antemano para todo esto. Dios no quiere que nadie se pierda. Dice, esto es bueno, le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Dios no quiere que nadie se pierda, pero para que nadie se pierda, Dios tiene un dilema, una pregunta. Necesito una respuesta. ¿A quién voy a enviar? Porque yo quiero transformar este mundo, pero lo necesito hacer a través de tu vida, no a través de otras cosas. Quiero utilizarte a ti. No eres indispensable, pero eres necesario. Dios te está dando la oportunidad de sumarte a la transformación que Él está trayendo. Quizás empieza en tu familia, quizás empieza con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu suegro, con tu suegra, con tus amigos, en el ambiente donde estás. Ese es un mundo que necesita ser cambiado. Pero Él está diciendo, ¿a quién voy a enviar? Isaías sabía en medio de todo el caos lo que estaba pasando, las angustias que estaba viviendo, la desolación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Isaías escucha la misma pregunta, pero Isaías dice, envíame a mí. Y no era nada romántico. Ay, no, acá estoy. No, Isaías sabía la oposición que iba a tener. Heme aquí, envíame a mí. Fue clara la respuesta del profeta Isaías. Ahora, ¿cómo nos ofrecemos nosotros como voluntarios a Dios? Dice Hechos 9:19, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga, Señor? Balbuceó frente a la manifestación de Dios. Este era Pablo, antiguamente llamado Saulo de Tarso, un hombre que conocía las escrituras de arriba abajo, se había criado y se había preparado frente a los mejores, pero no entendía, no tenía la revelación de Dios, hasta que Dios le sale al encuentro y cae en el camino, y ese Saulo de pronto vive un proceso en su vida, y Dios empieza a trabajar y a traer transformación en su vida. Entonces Pablo, ahora Saulo convertido ahora en Pablo, le dice al Señor estas palabras, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? La respuesta de Dios para el mundo somos tú y yo, solo si respondemos a su llamado. Mira, tú y yo no somos la respuesta de este mundo por venir a una iglesia. Tú y yo no somos la respuesta a este mundo por sentarnos en un grupo de crecimiento. Tú y yo no somos la respuesta a este mundo simplemente porque hagamos oraciones bonitas o cantemos ciertas canciones de alabanza que nos gustan. Tú y yo no somos la respuesta para este mundo si realmente no estamos dispuestos a dar nuestra vida por Dios, a sufrir oposición, a que quizás alguien te diga que estás loco, a quizás que alguien te diga no comparto contigo, a quizás a que alguien te tache de cierta. No somos la respuesta de este mundo si nos quedamos sentados en el lugar donde estamos, si no tienes la capacidad de salir de tu lugar de comodidad para incomodarte, para cambiar y hacer diferente la vida de otros. Hay la historia de un misionero que me encanta porque cuenta, había un misionero que caminó todo el día entre personas pobres en una calle y caminó sobre esas calles y vio a tanta gente pobre a su alrededor, gente que estaba allí tirada, vio un paralítico mendigando, a otro niño que quizás tenía hambre, había enfermedad por la falta de agua, higiene, todos los horrores que tú y yo no podemos imaginar en cuanto a la pobreza extrema. Y su alma se dolió. ¿Te pasó esto alguna vez de dolerte frente a alguna circunstancia? Ahora, si tú pasas por todo eso y tu corazón no se duele, sí tienes un gran problema. Dice que el misionero pasó por ahí y su corazón se dolió. Dolernos nos podemos doler todo cuando vemos circunstancias difíciles. Ves a un niño pidiendo en la calle, lo ves que tiene hambre. Si tu corazón no es movido a misericordia, a hacer algo en ese momento, evidentemente tú y yo tenemos un problema. Eso lo tenemos claro. Pero dice, se dolió y su corazón estuvo ahí dolido durante un tiempo y vio toda esa necesidad. Pero llegó la noche, entró a su hotel, cerró la puerta de su cuarto y comenzó a llorar de rodillas y a comenzar una oración. Y a decirle a Dios lo que tú y yo solemos hacer en medio de una situación difícil. Señor, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no haces algo con esas mujeres que están siendo esclavizadas en las tratas? ¿Por qué no haces algo con esos niños que están sufriendo acá? ¿Por qué no haces algo con esa familia? ¿Por qué no haces algo con esta otra familia? ¿Por qué no haces algo con aquel que está...? Su corazón se entristeció, empezó a llorar y empezó a hacer esta oración que muchos de nosotros hacemos. ¿Por qué no haces algo? Pero en el silencio escuchó la voz de Dios que le dice, yo ya lo hice. ¿Te hice a ti? Yo ya hice algo para traer paz, amor, esperanza a todo eso. ¿Sabes qué hice?
te creé a ti. Porque la respuesta de este mundo, la respuesta que este mundo necesita, tiene un nombre. Y es el tuyo. Aunque tú no te lo creas. La respuesta que este mundo necesita tiene un nombre. Y es el tuyo. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz de este mundo. Pero después dijo, espérate. Quiero que entiendan algo. Vosotros sois la luz del mundo. Porque tú me tienes a mí. Porque el Espíritu Santo está en ti. Porque tú sabes lo que es mi corazón y cómo mi corazón se duele cuando ves. Es muy fácil ver una necesidad. Mi pastor me decía en México siempre, mira, el dolor dura mientras veas la necesidad. Cuando dejas de verlo, el dolor se va. Tú puedes salir hoy de este lugar, ver a un niño pobre ahí sentado en la esquina, quizás todo con ropa sucias, con hambre, etcétera, con sus moquitos colgando. Y tú vas a salir y vas a sentir quizás pena, vas a sentir lástima. Y quizás le diste un bocadillo, le diste un dinero y te fuiste, pero llegaste a tu casa y mañana tú ya no te acuerdas. Porque el dolor dura mientras ves la necesidad. Pero cuando tú y yo entendemos que somos la respuesta que este mundo necesita, tú dices, ¿qué voy a hacer yo para cambiar la realidad de esta persona? Que no es solamente con un bocadillo, sino qué es lo que voy a hacer yo, cómo voy a salir de mi círculo, donde estoy tan bien, donde estoy tan cómodo, donde tengo todas mis necesidades cubiertas, para preocuparme por otro. Él te hizo a ti. El gran misionero Hudson Taylor decía, la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. La gran comisión, ¿y cuál es la gran comisión? ¿Sabes cuál es la gran comisión? ¿Qué es la gran comisión? Id de hacer discípulos. Es más, quiero decirte esto. Para aquellos que le encantan la predicación y evangelizar, y eso está perfecto, es parte de nuestra vida diaria. No dijo que la gran comisión es ir y predicar, aunque nos envía a predicar el evangelio. La gran comisión es ir y hacer discípulos. Y quiero que veamos una diferencia entre predicar y hacer discípulos. Predicar, tú te paras en una plaza, le dijiste a todo el mundo, Cristo te ama, estás perdido, no te vas en una eternidad sin Cristo, etcétera, y te fuiste a tu casa tranquilo. Hacer discípulo requiere de tu tiempo. Requiere de tu esfuerzo, requiere de tu economía, requiere de tu capacidad de abrazar en medio, requiere un acompañamiento. No es lo mismo que predicar. Hacer discípulos demanda de ti poner de lo que hay en ti en la vida de otra persona. Eso no es algo fácil. Bueno, está bien, yo le doy comida a... Caminar con alguien en un proceso de donde estaba hasta donde saliera es otra historia. Demanda de ti, demanda tu fuerza, demanda tus energías, demanda tu economía. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la gran comisión no es algo solamente para alguno, no es una opción que podemos... Bueno, voy a considerar hacer discípulo. No es algo para considerar, es un mandamiento. Y si tú como yo nos creemos discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, reales seguidores de Jesús, la gran comisión es para ti y para mí. La pregunta es, ¿el mundo de quién tú estás transformando? ¿El mundo de quién yo estoy transformando? La pregunta es, ¿yo estoy siendo la respuesta para alguien en un mundo tan caótico y tan difícil y tan complicado? Este año, iglesia, vamos a ser muy desafiados a salir de nuestro confort. Muy desafiados a dejar la comodidad de nuestra casa, de nuestra iglesia, de lo que hacemos. Vamos a ser muy desafiados a decir, ¿pero qué vas a hacer por alguien? ¿Qué vas a hacer por otras personas? Y se van a abrir puertas y puertas de oportunidades. Pero ¿sabes qué es lo interesante de este tiempo? Es que las puertas van a estar abiertas, pero nadie te va a estar jalando a que cruces la puerta. Las puertas van a estar abiertas
y va a ser tu decisión personal vivir una vida relevante, transformadora, significativa, siendo la respuesta que alguien necesita, o quedarte sentado del mismo lugar donde has estado siempre, cómodo, conforme con venir, asistir, consumir de lo que Dios tiene para ti. Y cuando mires hacia atrás vas a seguir viendo que tu vida sigue siendo la misma que hace 5, 10, 15, 8, 2 años. Y cuando tú me dices, ¿por qué es la misma? ¿Sabes por qué? Porque estoy cómodo acá. Y yo quiero decirte esto, iglesia. Dios no vino para que tú estuvieras cómodo. Es más, a Dios no le costó un poco tu salvación. A Dios le costó todo tu salvación. Y la gracia de Dios es algo que quizás no merecíamos, pero Él nos da, pero no significa de que sea algo que no tiene un precio. Y esto quizás los papás lo van a entender mejor. Cuando tú le das a tu hijo un regalo que quería, que te pidió durante tanto tiempo, tú como papá te desgastaste, te sacrificaste, dejaste de comprar cosas para ti, para tu esposo, para tu esposa, para tu familia, para poder comprarle ese regalo que tu hijo o tu hija tanto tiempo viene pidiéndote y queriéndote. Y de pronto se lo das y le dura 2 días. Tú lo sabes, ¿verdad? Tus papás lo saben. ¿Por qué? Porque cuando algo a ti no te costó, a mí no me costó, yo creo que no tiene valor. Pero no significa que eso no tenga valor. Porque tu salvación, mi salvación, tiene un gran precio pagado por Jesús en la cruz del Calvario para traerte redención, para traer salvación a tu vida, para traer sanidad a tu vida. Iglesia, tú y yo somos la respuesta que este mundo necesita. La gran comisión es para todo. Y Dios sigue preguntándonos, ¿quién irá? ¿Quién irá? Yo quiero que te pongas de pie un momento. Si yo te pregunto sinceramente, y tú piensas de manera sincera a tu alrededor, ¿este mundo necesita ayuda? Totalmente. ¿Este mundo necesita salvación? Totalmente. ¿Este mundo se está yendo a un lugar que no es el que realmente nosotros queremos? Totalmente. ¿Por qué? Porque está viviendo fuera del principio o de los principios y fuera de los valores que Dios ha designado para este mundo. Este mundo tiene personas que están sufriendo necesidades. Y cuando hablo de necesidades, no pienses solamente en las necesidades materiales. Hay personas que están viviendo un mundo caótico, depresivas, gente que está intentando quitarse la vida. Vivimos en un mundo donde los pequeños, cada vez de menos edad, están siendo más vulnerables a todo lo que tiene que ver con la pornografía. Están siendo atacados a través de la forma de pensar. ¿Qué supuestamente es lo correcto o no es lo correcto? ¿Por qué? Porque hay una iglesia, porque hay un pueblo de Dios, porque hay hijos suyos que no hemos sido capaces de pararnos como Isaías y decir, en medio de la crisis, yo quiero ser la respuesta que este mundo necesita. Iglesia, tú y yo somos la respuesta que este mundo necesita solo cuando nos atrevemos a pararnos de manera valiente, a sacrificarnos, a salir de lo cómodo para que la vida de otras personas, para que el mundo de otra persona pueda ser mejor. Quizás no tengas que cambiar todo el mundo, pero cambia el mundo de uno. Hay alguien al lado tuyo. Alguien, mira, del 100% de los que estamos acá, hay alguien a nuestro lado, una persona, por lo menos, que a gritos adentro está pidiendo que tú seas lo suficientemente valiente para decirle, hay una respuesta a lo que tú necesitas, se llama Jesús. Hay alguien que está pidiendo valientemente, que no se atreve a expresártelo, pero está diciendo por dentro, necesito que alguien me diga la verdad, que no me aplaudan todo, que no me digan, sí, dame la bolsita esa, no hay problema porque no quiero quedar bien, no quiero quedar mal contigo. Necesitas gente valiente, que le diga, sí, yo creo en otras cosas, estos son mis valores, mis principios, hay salvación, hay esperanza para ti en medio del mundo, en medio del caos en el que estás viviendo, porque tú eres
la respuesta que este mundo necesita. A través de su revelación, de su palabra, de su propósito. Iglesia, es hora de levantarse, es hora de actuar, es hora de ser la respuesta que este mundo necesita con urgencia, porque juntos con su amor y poder, juntos, tú y yo, con el amor de Dios y con su poder podemos cambiar vidas. Yo quiero desafiarte en esta mañana lo siguiente y que te vayas pensando en esta palabra, porque el domingo que viene vamos a continuar. Tú eres la respuesta que este mundo necesita. Deja de estar mirando a tu alrededor. Este no es problema este es tuyo. Tú eres la respuesta que el mundo necesita. O puedes cambiar y transformar la vida de alguien, o puedes pasar por este mundo como si nunca hubieras conocido realmente a Dios. Porque déjame decirte lo siguiente, cuando tú y yo hemos conocido a Dios, nuestra vida no puede quedar igual. Cuando tú y yo nos hemos encontrado con Dios, nuestra vida es totalmente diferente. Dice algo el ciego, dice, yo lo único que sé, era argentino, yo lo único que sé, que antes no veía y ahora veo. A veces quizás esta es tu única, no tengo muchas ideas de más nada, no sé quién es ese Jesús, estoy comenzando a caminar una relación con Él, me invitaron a una iglesia, estoy empezando a aprender, pero no tengo ni idea. Lo único que sé, que antes mi vida estaba rota y Dios la construyó nuevamente. Lo único que sé, que antes yo estaba atado en este vicio y Dios me quitó de ese lugar. Lo único que sé, que mi matrimonio estaba roto y Dios lo volvió a reconstruir. Lo único que sé, no puedo darte más explicación porque hay cosas que no te puedo explicar, solamente necesitas experimentarlas. Lo único que sé es que yo sirvo a un Dios transformador. Lo único que sé es que yo sirvo a un Dios que hace milagros, que no importa tu situación, no importa el resultado médico, no importa que te desahucien y que te digan te quedan 2 meses de vida. Yo sigo creyendo a un Dios que murió en la cruz del Calvario, no solamente para traerme salvación, sino para sanar mi vida, porque por su sangre Él restauró mi vida. Eso es lo único que sé. Eso quizás es lo único que la gente a tu alrededor necesita saber. No que saques una Biblia, no que le hagas un compendio teológico. Lo único que necesitas saber es decir, no conozco muchas cosas, no sé cómo explicarte, pero sí te quiero decir esto, que de que me encontré con Dios, mi vida es mejor. De que me encontré con Él, mi vida está caminando a mejorar en todas las áreas. Es difícil, sí, me cuesta un montón, pero en Él encontré paz, amor, redención en medio de este proceso. Iglesia, este es tu tiempo y este es mi tiempo. Esta palabra es la que nos va a guiar durante todo este año. Yo soy respuesta ¿a qué? Al caos que este mundo necesita, encontrar en medio de ese caos paz, amor, tranquilidad y la luz de Dios. Señor Jesús, gracias por desafiarnos. Señor, no queremos irnos hoy de este lugar sin salir de este lugar pensando en qué tengo yo para dar a los demás. Y aunque a veces nos podamos ver como que quizás no tenemos tanto, no somos lo suficiente, Señor, lo que tú hiciste en nuestra vida, que es lo que sí sabemos, es lo que este mundo necesita escuchar. Señor, hay un mundo afuera que se pierde. Hay hombres, mujeres, niños, Señor, que están sufriendo situaciones difíciles y que se pierden porque tu iglesia ha perdido la capacidad de ser valientes para hablar de aquello que realmente transformó y cambió su vida, y que eres tú. Señor, danos esa valentía en este tiempo. Señor, queremos responder a ese llamado como lo hizo Isaías. Mientras tú te estás preguntando a quién voy a enviar, Señor, en esta casa, en este lugar, en esta iglesia, Centro Cristiano Esperanza Valencia, se levanta una multitud de hombres y mujeres valientes que están diciendo, Señor, envíame a mí. Envíame a mí. Amén. Iglesia, que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Nos vemos en nuestros grupos de crecimiento y que Dios te hable a lo largo de toda esta semana. Dios te bendiga.